Dios bendiga a todos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de estudiar la palabra, de prepararnos y edificarnos en todo lo que Él tiene reservado para nosotros. Cada vez que venimos a las Escrituras, cada vez que nos congregamos en torno a la palabra, reflexionamos y estudiamos, ella nos enseña, ella nos instruye y nos prepara. Usted sabe que no hay libro comparable a la Biblia. Y la palabra de Dios es tan poderosa y es tan fundamental cuando se trata de construir un hogar. Querido hermano, su hogar, mi hogar y todos los hogares del país están bajo un tremendo ataque. Satanás ha preparado todo el armamento del infierno hacia los hogares. Pero gracias a Dios tenemos a alguien quien pelee por nosotros, quien nos defienda, y tenemos también las armas que el Señor nos da para que usted y yo podamos enfrentar y vencer toda esa chance del maligno sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre nuestros hogares. Y quiero que tengamos en cuenta algo importante, y es que meditemos en la palabra y en los 10 mandamientos. Encuentro por el Espíritu Santo que los 10 mandamientos fueron dados para el éxito de todo hogar. No fueron dados primordialmente al gobierno, no fueron dados primordialmente a los colegios ni a la industria. El plan de Dios es que los padres debemos enseñar los principios de los 10 mandamientos a los hijos, a los nietos, y si el Señor nos regala la suficiente vida, a los bisnietos. Y si usted los pone en práctica, le garantizo que su hogar va a cambiar. Y recuerde que usted y yo necesitamos a Dios para establecer un hogar sólido, firme y por sobre todo feliz. Pues allí es como ese taller del maestro donde se está forjando, donde se está preparando el carácter de nuestros hijos para enfrentar la vida, donde se están preparando ellos, se están formando para enfrentar la vida y ser victoriosos en todo lo que hacen. En Deuteronomio capítulo 5, el versículo 6 al 21, quiero que usted lo estudie ahí en casa, está la lista de los 10 mandamientos. Ahí están completicos. Y Satanás está atacando con todo lo que tiene para dañar la sociedad y fundamentalmente a la familia. Satanás ataca con su principal y fuerte arma que tiene, que es establecer la mentira en nuestra mente, en nuestro corazón. Satanás, antes de vender un narcótico, prefiere vender una mentira. El fundamento de Dios es la verdad y en antítesis o lo contrario a esta gran verdad es la mentira. Y en esto es que se especializa Satanás. Según estadísticas, ya la gente y muchos evangélicos ya no creen en la verdad absoluta. Vivimos en un tiempo y una sociedad que ha perdido su brújula, sus fundamentos. Ahora tenemos la moralidad por mayoría y el resultado es una verdad relativa. El resultado es un caos, el resultado es una vida mediocre, sin ningún tipo de fundamento ni directriz. Todo se acomoda de acuerdo a cómo esté de moda, todo se acomoda de acuerdo a cómo la gente lo puede recibir, lo puede percibir, y desde este punto de vista se está manejando los hogares, se está manejando la sociedad y se está manejando toda la vida. Vamos a ver algo importante y unos puntos fundamentales, y quiero que entremos en materia y vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer el versículo 4 en adelante. Dice así el Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en su mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste,
y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén y amén. Entonces quiero que veamos como primer punto es que el Señor nos habla que no tendremos dioses ajenos delante de Él. Este pasaje que acabamos de leer es considerado por los judíos como uno de los más importantes y de mayor relevancia de la Biblia. Se llama el Shamá y lo leen y lo repiten hasta 2 veces al día. El propósito es que lo aprendan, lo memoricen y así quede más fácil vivirlo, experimentarlo. Hoy nos cuestionamos de no ver expuestos públicamente los 10 mandamientos y para muchos, y sobre todo en esta nueva generación, desconocerlos. Pero la pregunta es, ¿cuántos padres saben los 10 mandamientos? Y Dios le dijo a Moisés que los colocaran en los postes de su casa. Y hoy Dios nos está hablando, Dios le está hablando también a los padres que me están escuchando. Hoy, padres, es su responsabilidad enseñarle a sus hijos la palabra. Es su responsabilidad enseñarle a sus hijos los 10 mandamientos. No es responsabilidad del gobierno ni del colegio. Es la responsabilidad de los padres al ver que sean pasados a las nuevas generaciones y que el plan primordial de Dios es que estos lo conozcan, esta nueva generación lo vivan, lo experimenten y lo vuelvan prioritarios para sus vidas. Hoy nos quejamos que Dios ha sido sacado de las aulas del colegio, que hoy tras esa libertad de culto se puede pregonar lo que sea y ya no se sigue la palabra. Y más bien hemos caído en un ateísmo, en una ignorancia, en un desprecio por la palabra. Y yo creo que al contrario, está todo dado para que usted y yo reforcemos el trabajo. Pero nos hemos descuidado, tenemos que reconocerlo. Nos hemos descuidado, no estamos cumpliendo con el deber. Solamente estamos atónitos, impávidos, escandalizados por la generación que se está levantando, por la falta de dolo, por la falta de respeto, por la falta de temor, de honrar a Dios, de guardar su palabra. Y sencillamente no es porque el gobierno haya tomado una decisión y haya dado un vuelco a la Constitución y haya cambiado unos principios, no es porque la Corte Suprema ni un juez haya hecho esto y aquello. Sencillamente nos hemos dedicado, nos hemos expuesto a hacer otras cosas, pero hemos dejado de lado la responsabilidad. Y esto es lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana a cada papá, a cada mamá y principalmente a cada varón le hablo. A cada hombre que Dios ha establecido como cabeza de hogar, como sacerdote del hogar. Es su responsabilidad y es su compromiso a la luz de la palabra y de acuerdo a los principios de la palabra que usted tenga el compromiso y la responsabilidad de transmitirle a sus hijos la palabra de Dios. Usted no puede transmitir algo que desconoce. Usted no puede transmitir y enseñar algo que desprecia. Usted tiene que aprender o comenzar por apreciar la palabra, por darle el valor a la palabra. Y cuando esa palabra está en usted, cuando esa palabra forma parte de su vida, parte de su andar, parte de su pensamiento, entonces usted se encargará de enseñársela a los suyos, de transmitírsela a los suyos, para que estos sean edificados y estos conozcan la palabra y anden en ese camino de vida, de libertad, de bendición y de abundancia. Creo que es un tiempo de detenernos y es un tiempo de dejar de escandalizarnos, de dejar de preocuparnos, de dejar de tener angustia por esto y aquello. Es un tiempo donde decirle, Señor, perdóname. Es un tiempo donde usted tiene que recoger su Biblia, leerla, marcarla, instruirse, pedirle al Espíritu Santo que le guíe, que le revele la palabra para que usted tenga fundamentos sólidos y firmes, espirituales dados por la palabra y usted lo transmita a sus hijos. No diga que entonces es culpa del gobierno, es culpa del colegio, es culpa de la sociedad, es culpa de este tiempo, es culpa del momento que estamos viviendo. Es única y exclusivamente su responsabilidad. Hoy la palabra está hablando a los padres. Hoy la palabra está hablando a los que tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, de instruir a nuestros hijos, de mostrarle a nuestros hijos el camino que tienen que seguir. Y ellos confiados, ellos bendecidos y edificados en esa palabra, tendrán que
presentársela al Señor, tendrán que prepararse porque Dios los va a escuchar, Dios los va a respaldar y va a hacer que esa palabra no vuelva vacía, va a hacer que esa palabra se grabe en la mente, en el corazón de sus hijos y ellos tengan los suficientes fundamentos para enfrentar una sociedad en decadencia, una sociedad en pleno libertinaje y estará dispuesto a alcanzar cosas grandes. Así que el plan prioritario de Dios es que sea transferida estas verdades de una generación a otra. Es esto lo que Dios quiere. Es el plan prioritario de Dios y Él dice que el hogar debe estar tan supercargado de verdades espirituales, fundamentados en la palabra. Debe estar tan enmarcado de santidad que estas leyes pasarán de una generación a otra. Hoy nos quejamos por cómo es la sociedad, cómo es la nueva generación. Pero la pregunta es, ¿dónde lo aprendieron? ¿De dónde sacaron todo esto? Por lo general, un delincuente juvenil es un joven tratando de actuar como lo hacía su padre. El gran problema hoy no son los delincuentes juveniles, no son los padres ausentes y no son las madres desorientadas que han fracasado de pasar esta verdad a una nueva generación. En realidad, la verdad es que nos hemos descuidado, hemos dejado de darle esa prioridad a la palabra, a los fundamentos bíblicos. La verdad, discúlpeme, pero la generación anterior a esta que estamos viendo, tan apartada del Señor, era una generación que no creía en la palabra, que no creía en la palabra. Hay aún muchos hijos de pastores apartados del Señor, porque tal vez decidieron irse en rebeldía algunos, pero otros también no vieron un testimonio suficientemente convincente, no vieron a sus padres convencidos, no vieron esto. Entonces ellos también dijeron, ¿por qué le tenemos que apostar? ¿Por qué tenemos que seguir? ¿Por qué tenemos que caminar una vida que yo en casa no la vi? Y hablo aquí al liderazgo de la iglesia, los pastores. Desde el púlpito, un pastor se ve bien vestido, muy pulcro, algunos con traje completos, con unas corbatas, unas camisas impecables, muy bien presentados. Pero cuando se hace una radiografía de la vida en su hogar, muchos de estos toman, muchos de estos mienten, muchos de estos son adúlteros, fornicarios, son vulgares en su actitud, y sus hijos lo perciben, sus hijos lo ven, sus hijos les llega a ellos esto. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Deuteronomio 6, versículo 4 dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Esto es lo que yo llamo la gran revelación. Un Dios, un Jehová y un Señor. Usted sabe que toda persona va a creer en algún tipo de Dios, pero no estamos hablando simplemente en el Dios de su elección. Las Escrituras declaran que la existencia de Dios es única, y han notado muchos que es fácil enseñarle a un niño acerca de Dios, pero no lo hacen. Ahora, es una única oportunidad. Un niño desde que está en el vientre de la madre hasta los 6, 8 años, son niños que su cerebro, que su corazón es muy permeable, es muy fácil de permear, de llegar. Pero si no hay algo, digamos, bíblico, algo serio, algo profundo, un fundamento sólido para permear a estos hijos, pues no va a suceder nada, no va a pasar nada. Ellos necesitan verlo. Ellos necesitan recibirlo. Así que la pregunta es, ¿ha usted enseñado a sus hijos como debe enseñarles? ¿Ha aprovechado estos tiempos? ¿Ha aprovechado esa instancia de sus vidas, de su corazón para enseñarlos? Entonces, usted debe trabajar en pro de esto. Usted debe convencerlos de que Dios existe, que Dios es real. Pero no necesita de muchos argumentos. Nomás dígalo y nomás experiméntelo. Que ellos vean que usted le ora a Dios, que ellos vean que usted confía en Dios, que ellos vean que usted declara la palabra de Dios, que usted tiene puesta toda su esperanza en Dios. Y cuando esto pasa y cuando esto sucede, ellos llegarán al Señor. Ellos le buscarán de todo corazón.
y ellos harán la obra. Entonces, un padre ateo tratará de enseñarle a su hijo que no existe Dios y después de pasado un tiempo, una larga explicación, ya sea porque le habló, ya sea porque aún por su mismo testimonio. Hay cristianos que contradicen todo lo que la Biblia dice y lo que la palabra enseña, pero óigame bien esto, ¿cómo percibirá el hijo esto? El niño tal vez le preguntará, papi, ¿piensas tú que Dios sabe que no creemos en Él? Porque eso es lo que hay en el corazón de un niño. Esto que me está enseñando mi papá, que va en contravía de lo que la iglesia dice, lo que el pastor nos enseña, lo que el profesor de escuela dominical nos transmite, la pregunta es, papi, ¿tú sabes si Dios está de acuerdo con lo que estamos haciendo? ¿Tú sabes si Dios aprueba esto? Porque él puede verlo, mi papá lo aprueba, pero él también tendrá sus dudas. Y usted tendrá que responderle a él y responderle a Dios por lo que usted ha hecho. Ahora, no culpemos a esta nueva generación. ¿Qué pusimos nosotros en ello? ¿Qué pusimos nosotros en ello? Porque es posible que sus hijos se hayan desviado, pero usted les enseñó y ellos saben que están en rebeldía, ellos saben que se han apartado, ellos saben que han dejado el camino de la verdad, el camino de vida. Y Dios en su momento los traerá. Porque cuando ellos volteen a mirarle, lo verán a usted caminando. Y tal vez hayan crecido y hoy tengan 20, 30, 40 o más años. Pero cuando lo vean a usted, papá o mamá, verán a un hombre o una mujer piadosa, consagrada a Dios, amando a Dios, caminando con Dios. Entonces, esto les estará hablando constantemente. Y esto los traerá de regreso, los pondrá nuevamente en el camino. Así que usted no desmaye en su tarea. Usted no abandone su responsabilidad. Usted tiene un compromiso primeramente con Dios y con sus hijos, con su familia y con su casa. Entonces, tiene que seguir trabajando esto. Hablemos de las leyes de la ciencia. No son las leyes de la ciencia, óyeme bien, las que observan la creación. Estas son las leyes de Dios. Cuando de pronto alguien nos dice, bueno, la ciencia nos muestra esto y eso. No, no, la ciencia descubrió una ley que Dios había establecido. No es nada nuevo y novedoso. Así que también le podemos culpar a esta generación que ha estudiado mucho, que se ha preparado mucho, que conoce mucha ciencia, que por medio del internet hoy se conoce, hay mucha información y esto ha debilitado a nuestros hijos, esto ha enfriado su amor, esto ha cortado el temor de Dios en ellos. No, no. Al contrario, tanta ciencia, tanto conocimiento, tanto esto, lo que nos hace es visible y palpable las leyes de Dios, las verdades que están en la palabra. Lo que nos muestra la ciencia y el desarrollo de esta, lo que nos muestra todo el conocimiento al cual ellos tienen acceso, es que la Biblia cobra una relevancia única y que lo que la palabra de Dios habla es real y es verdad. Eso es algo que tiene que estar establecido, es algo que usted tiene que tener. Entonces los científicos han descubierto estas leyes, pero ellos no son capaces de crear ninguna ley, simplemente se descubre lo que ya existe y el trasfondo de todo es lo que ha sido creado por Dios. Así que usted no puede parar. Tal vez mi hijo es más preparado que yo, tal vez mi hijo ha ido más lejos que yo, tal vez mi hijo hoy gana más que yo, ha subido más alto de lo que yo pude subir. Sí, pero usted tiene la verdad de la palabra. Usted tiene la esencia de la vida. Usted tiene a Dios en su corazón y ellos tendrán que escucharle. Ellos tendrán que llenarse de todo lo que usted ha recibido de parte de Dios. Entonces, tenemos una responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos todo lo que Dios nos ha dado. Ellos podrán recibir en el colegio teorías científicas de la evolución. Ellos podrán recibir muchas cosas, pero la verdad es que Dios prima por sobre todo esto. Aún el mismo himno nacional nos habla de Dios. La misma Constitución habla que todo ciudadano es dotado por su creador con criterios, derechos que no se pueden inanegar, alterar, ni socavar, ni nada, les corresponde, son inaneables. Y ahí están. Entonces, no podemos echar para atrás todo lo que ellos son.
Al contrario, entre más estudien, entre más se preparen, entre más lejos lleguen, eso tiene que darte más pauta. Y cuando ellos se enfrenten a la vida y cuando ellos vean lo difícil, lo complicado que es, lo hueco y lo vacío que es todo, podrán ver cuando volteen a sus hogares paternos, ver a padres fundamentados en la palabra, padres que a pesar de todo lo que está pasando, tienen una verdad establecida en sus corazones y tendrán que ver vidas victoriosas. Y quitémonos de la cabeza que la victoria y la gran bendición está ligada al éxito material o social o profesional. Quitémonos eso. Que cuando ellos volteen a mirar lo bueno, de pronto no somos tan estudiados, tan preparados, tan tecnológicos, tan dominantes en todo lo que hay en medios de comunicación y todo lo que hoy encontramos y tenemos, pero tenemos algo especial, tenemos algo diferente, algo que nos trae paz, algo que nos trae alegría y gozo, algo que bendice nuestras vidas. Y es la misma presencia de Dios, es el Espíritu de Dios con nosotros. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué entendimiento? Porque tal vez no tenemos lo último, lo más sofisticado. No podremos ir tal vez a los restaurantes más costosos, ni estar en lo último, ni haber viajado a los lugares más apartados, pero el Señor está con nosotros. Y en nosotros hay un gozo, una alegría, una bendición que ningún otro tiene. Así que tenemos tantas cosas de Dios que marcan, que elevan nuestro nivel de vida a una instancia, a una bendición tan especial, a una presencia de Dios, a una llenura y una paz, que ellos mismos la anhelarán y la desearán. Entonces, deleitémonos en el Señor y gocémonos en Él. Y que ellos vean a través de nuestro testimonio, de nuestras vivencias, todo lo que Dios puede hacer y todo lo que Dios puede cambiar. Entonces veíamos que la primera gran revelación es esta: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El segundo punto que deseo que vea no es solamente la gran revelación, sino la gran respuesta. Y esta gran respuesta está en el versículo 5. Y dice así: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, la gran respuesta, un Dios, o la gran revelación, un Dios, y la gran respuesta, un amor. Esto debe marcarse en nuestras vidas. Usted debe amar a Dios con un amor sincero, con todo su corazón. Jesús habló de la gente que honra al Señor con sus labios, pero que su corazón está lejos de Él. Si sus hijos ven que usted ama a Dios, si sus hijos ven que usted tiene una relación cercana e íntima con Dios, ellos querrán seguirte. Ellos querrán imitarte. Mis hijos me llaman para pedir consejo. Mis hijos hablan conmigo en cosas concretas, directas. Papá, ¿qué opinas de esto, aquello y lo otro? Y ellos ven de ese amor. Yo soy testigo de ese amor que tengo hacia Dios. Y muchas veces hasta soy criticado por eso, pero papá, que esto y aquello no. Y ha pasado el tiempo y ellos respetan ese amor que tengo hacia el Señor. Y sé que con el tiempo, en su momento, lo imitarán o me imitarán y lo superarán. Esa es mi oración y mi ruego. Y mientras esto se da, yo sigo mi ruta, yo sigo haciéndolo. Ellos ven que ese amor en mi corazón hacia mi Padre Celestial es real. ¿Sabe qué es lo que sus hijos necesitan ver en su hogar? Ellos necesitan ver un amor sincero. Ellos necesitan ver en usted un sincero o una sincera pasión emocional en lo que a Dios se refiere. Porque le diré algo, los niños reconocen a un hipócrita a kilómetros de distancia y saben que si usted de verdad ama a Dios o no lo ama, con todo su corazón, y es la falsedad de los padres, por lo general, lo que desanima a los hijos a seguir las cosas de Dios. Y ese es el problema que estamos viendo hoy. Una generación fría, una generación apartada, una generación que no tiene temor por Dios, no tiene respeto por su palabra, desconoce los mandamientos, desconoce los tiempos de oración, de búsqueda de Dios, ignoran la capacidad o el favor o la bendición que tenemos cuando dependemos de Dios. Todo esto no forma parte de sus vidas. Sencillamente porque no lo ven en sus padres, porque no es real. No es real. Entonces hoy tenemos un reto de parte del Señor. Tenemos una bendición de parte de Dios. Entonces
Existe un Dios y existe un amor. Pero esto es el tercer punto y es una gran responsabilidad. Hay una ley, existe un Dios, un amor y una ley. El versículo 6 y 7 dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces, el primer punto, hay una gran revelación. ¿Y cuál es? Que hay un solo Dios. El segundo punto es que hay una gran respuesta, y es que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, no es toda nuestra mente, alma y fuerza. Pero el tercer punto es que tenemos una gran responsabilidad. Y la responsabilidad que tenemos, ¿cuál es? De sembrar la palabra y de compartir la palabra. Una ley. Su hogar debe ser una facultad de derecho, querido hermano y hermana. Usted debe enseñar la ley de Dios. Los profesores en el hogar son mamá y papá, pero principalmente papá. Y algo importantísimo y de gran énfasis. Está en el versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El énfasis está sobre el padre. El problema hoy es que los padres han abandonado su papel, están ausentes, no reconocen esta gran responsabilidad que tienen de sembrar la palabra, de cultivar la palabra, de animar a sus hijos a seguir adelante, de tomar la iniciativa. Es increíble cómo hay mujeres que les toca luchar para ir a la iglesia. Primero que todo, despertar a un padre o a un esposo perezoso. De ahí luego seguir con los hijos. Y luchar y batallar para que finalmente se llegue tarde a la iglesia. 15 minutos, media hora. Hay muchas familias que se pierden la alabanza, sencillamente no llegan a la alabanza, porque no lo ven tan importante, tan relevante. Hay otros que lo planean y llegan después o cuando ya se ha empezado la palabra, a los últimos 20 minutos, media hora. ¿Sabe que esto es tan recurrente en muchas iglesias que muchos pastores han tenido que, después de insistir, de hablar, de martillar en el mismo tema, ¿sabe qué les ha tocado hacer? 10 minutos después de empezado el culto, 15 minutos después, si el culto es a las 10, a las 10:15 la orden es, se cierran las puertas de la iglesia. Los que quedaron por fuera, quedaron por fuera. Porque se cansaron de decir y hablar, porque es algo que tiene que ser resuelto en casa. Un pastor sencillamente lo anuncia, anima, exhorta, llama la atención y todo, pero si el pueblo no quiere hacer caso, muchos han tenido que llegar a ese punto. Muchos han tenido que llegar a ese punto. Y yo la verdad aplaudo eso, porque usted tiene una responsabilidad. Yo estoy seguro que si ustedes son hinchas de un equipo de fútbol o de básquet, ustedes harán lo que sea necesario para llegar a tiempo al comienzo de ese partido. Y si hay un tiempo de precalentamiento, de exhibición y mucho más, si se acercaran a la tribuna ellos y pudieran firmar autógrafos, usted estaría lo más temprano posible ahí. Muchos están desde que los jugadores llegan, que llegan con media hora, una hora antes, para extender su mano, para gritarles, apabullarles, decirles cosas, porque son sus ídolos. ¿Y Dios dónde queda? Entonces, hay algo importante que tenemos que entender. Un psicólogo de familia dijo: si el esposo y padre no es la cabeza de la familia, no puede haber nada sino una serie de caos destructivos dentro del hogar. El padre es la persona de Dios para proveer estabilidad espiritual, para proveer carácter, para proveer fortaleza al hogar. Hoy tenemos papás que están interesados en deportes, están interesados en redes sociales, están interesados en los negocios, en conectarse, están interesados aún en el mismo sexo, en la pornografía, y han olvidado la responsabilidad que Dios les dio de enseñar los 10 mandamientos, de establecer fundamentos bíblicos, fundamentos reales de la palabra en los hijos y en la nueva generación. Entonces, les repito, que los profesores en esta facultad de Derecho son los padres y los estudiantes son los hijos. El versículo 7 dice así: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las repetirás a tus hijos, o sea, las enseñarás. Y los hijos necesitan matricularse temprano.
Un pedagogo dijo, o un niño hasta que tenga 7 años y cualquiera lo puede tener. Comience temprano. En el libro de Isaías, en el capítulo 28, hay una verdad maravillosa que miremosla. Isaías 28, versículos 9 y 10. Entonces, Dios nos enseña y nos instruye a través de la palabra. Y dice así el Señor en el 28, Isaías 28, en el 9 al 10 dice así: ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces, esto es maravilloso. ¿Dónde es más fácil adoctrinar a una persona, a un hijo? Desde que están desde el vientre de la madre hasta que tienen 6, 7 años. Mira, los judíos tienen por regla que los niños están pegados totalmente a sus padres hasta los 6, 7 años. ¿Cuántos recuerdan cuando se recibían a los niños en el colegio hasta esa edad? No había el tema que hoy vemos de párvulos, de prejardín y una cantidad de kinder 5, kinder 4. No había nada de esto, ¿lo recuerdas? Que uno entraba al colegio, a la escuela, a la edad de los 7 años. Y cuando ellos venían, muchos venían ya de sus casas, aún en esa relación con mamá, con papá, los niños aprendían en casa a leer, a contar hasta 10, hasta 100, a tener algunos principios básicos. Y recuerdo tanto que se entraba era primero primaria, eso no había ni kinder, ni prejardín, nada. Los papás tenían tiempo para enseñar a sus hijos. Le facilitaban, cuando ellos entraban, ya ellos tenían una serie de conocimientos transmitidos. ¿Y qué más? Que habían principios doctrinales, fundamentos de la palabra, habrían principios que hablaban del temor a Dios, del respeto a Dios. Hoy en día esto no se tiene en cuenta, hoy en día no se hace. Así que es un tiempo. Ahora, ¿cómo enseña usted los 10 mandamientos? Porque vemos hoy esto. Mi interés, querido padre, es que usted enseñe a sus hijos y a sus nietos los mandamientos de Dios. Y yo no lo voy a poder hacer desde el púlpito, pero sí debemos como padres enfrentar nuestra responsabilidad. Así que, ¿cómo enseña usted los 10 mandamientos en el hogar? Yo quiero que darle 3 tips importantes para que usted se quede con esto y los ponga en práctica, porque usted es el profesor de una facultad de leyes de Dios, de mandamientos de Dios que ya se restableció en unos estudiantes muy pilos, muy atentos a todo esto, que son sus hijos. El primer tip que quiero compartirle es: usted debe enseñar la palabra de Dios convincentemente. El versículo 6 dice, estarán sobre tu corazón. Hermanos, si usted no los cree, si usted no los conoce, si usted no los practica, dése por vencido. Nunca los va a poder enseñar. No envíe a sus hijos a la escuela dominical de la iglesia, ni a un colegio cristiano pensando que allí van a tomar esa responsabilidad por usted y que usted ya se ha librado de ella. Usted debe creer en la palabra. Usted debe tener guardado en su corazón los mandamientos de Dios, la palabra en general. Y después de esa convicción particular y personal, a usted le va a quedar fácil enseñar y compartirlo. Usted no puede compartir, usted no puede transmitir, usted no puede entregar algo que usted no cree, que usted no vive y que usted desconoce. Esa es la responsabilidad que tenemos en el Señor. El segundo tip dice, o tiene que ver con enseñar los mandamientos de Dios y la palabra en general creativamente. El versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dios nos regaló 3 preciosos hijos. Una de ellas, la única nena, ya está con el Señor. Dios decidió llevarla a su santa morada y está con Él. Pero recuerdo la niñez de los 3, fueron tiempos maravillosos y hermosos. Y recuerdo los viajes que hacíamos cuando íbamos de paseo, de viaje, a visitar los abuelos o algo. Y hay algo importante que me gusta y recuerdo con mucho amor, era cuando ellos me decían, pa, cuéntanos una historia. Me encantaba eso. Me encantaba narrar esa historia. Y terminaba yo, pa, otra.
y a veces ya estaba cansado, no tenía nada, llevaba yo 1 hora, 2 horas hablando y ellos insistían, cuéntame otra. Y eso tenemos que aprender. Tenemos que ser creativos para enseñar la palabra de Dios. Y yo recuerdo que en ese tiempo mi hijo mayor tendría tal vez 8 años, la hija 6 y el último varón tenía 4 años. Y lo disfrutaban y nos deleitábamos, lo gozamos, lo pasamos súper bien. Entonces, en el camino, al levantarse, al acostarse, en todo tiempo, en todo momento, enseña la palabra, inculque la palabra, siembre en el corazón de ellos los 10 mandamientos, vívalos, para que ellos se puedan enganchar y se puedan enamorar del Señor. Y por último, hágalo visiblemente. El versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Los judíos tomaban tan en serio esto que hicieron unas cajitas llamadas filactorias. Hoy se conocen como promeseros. Son una cajita en pasta, en acrílico, y vienen con unos cartoncitos tal vez de 2 centímetros de alto, por unos 5 o 6 centímetros de ancho, y trae promesas de la palabra de Dios, trae promesas de la palabra de Dios. Ahí en YouTube, si tú entras al canal y en la selección de música pides música instrumental cristiana, hoy en día hay música cristiana de fondo instrumental y aparecen cada 30 segundos o cada minuto un versículo de la palabra. Yo lo tengo, es uno de los canales predilectos que yo pongo en música y ahí están moviéndose y trayendo versículos. Y a veces yo me quedo sentado ahí, me inspira algún versículo y voy y leo la palabra y lo marco algo. Hágalo visiblemente. Había unos padres, recuerdo, nunca lo hicimos o eventualmente lo hicimos, pero había un padre que nos contaba que él tenía un tablerito, esos que venden a veces en la calle, pero ya no se ven tanto, en acrílico con esos marcadores borrables, dice, y todas las semanas yo ponía un versículo. Y un día me cansé, dijo la mamá, me cansé, la verdad me cansé. Y, y el niño se encargaba el domingo de borrarlo para que la mamá el lunes lo pusiera. Ese domingo lo borró por la noche y pasó el lunes, el martes, el miércoles y ella como que voy a descansar un poco de tiempo de esto. Y en el desarrollo de la semana el niño le recordó, mamá, ¿y por qué no tenemos un versículo nuevo de la palabra ahí? Y entonces vino a su mente esta palabra, hágalo visible, póngalo. Ponga una hoja en la nevera, ponga una hoja en la habitación de él, no sé, donde él vaya, donde lean o algo, visiblemente la palabra de Dios. Hágalo visible, sea creativo y por sobre todo sea convincente. Que lo que usted les diga, ellos lo puedan creer porque usted lo cree. Ellos lo puedan vivir porque usted lo vive. Ellos lo puedan ver como una realidad porque para usted es real. Y entonces la crianza y la formación será maravillosa. La verdad yo gocé mucho a mis hijos, mi esposa y yo gozamos mucho a mis hijos, tanto que hoy ya son grandes y adultos y no hay vacío. Yo veo papás buscando tan desaforadamente, tan inquietantemente a sus hijos como queriendo recuperar un tiempo que pasó y ya no está, un tiempo donde no se pudo aprovechar o algo. Yo sí los gocé y los disfruté y me sigo deleitando con ellos, pero ese tiempo de niñez lo disfrutamos, nos lo gozamos tremendamente. Y fue un deleite. Y hoy cuando veo a mis hijos, y principalmente al mayor, que ya está casado, que tiene sus niñas, sus hijas y todo, y yo lo veo haciendo toda su labor y todo su trabajo, entonces, me gozo, me deleito por ello y disfruto de todo eso que Dios está haciendo. Damos gracias a Dios por esto y termino con esto. Es posible que sus hijos se desvíen, pero cuando usted instruye a su niño, a su hijo en el camino de Dios, y de pronto por circunstancias de la vida, por rebeldía, porque cayeron por un mal momento, dieron un traspiés o algo, tal vez ellos se enfrían un poco, otros se aparten de la iglesia, pero hay algo en ellos que yo lo llamaría una semilla, algo que se sembró que los hará volver de vuelta al camino, que los traerá de regreso. Y entonces verán la gloria de Dios, entonces se deleitarán en ti y se gozarán.
Te bendigo, te deseo lo mejor del Señor. Es una tarea dura, no se puede endosar. Que mi mamá me ayuda, que mi papá me ayuda, entonces los niños la pasan muy rico con los abuelos. No, no se puede. Yo estoy con nuestros nietos, estamos con nuestras nietas un tiempo, a veces porque los hijos quieren viajar o alguna cosa, podemos compartir un tiempo. Pero ¿sabe cuánto es ese tiempo? Un fin de semana, 4 días, 5 días y listo. Ellos tienen una responsabilidad, ellos la han sabido tomar y la disfrutan. Yo sé que el hijo mayor, que ya es padre, lo disfruta con su esposa y se goza. Y las niñas la pasan súper bien, con ellas se sienten protegidas, seguras y todo. Y nosotros, pegados ahí, también disfrutamos. Finalmente dice la palabra de Dios que son corona para los abuelos y los nietos. Y así lo vemos, una corona, como una diadema, donde nosotros vemos como la proyección de todos los que recibieron. Cuando tengo la oportunidad de hablar con mi mamá, y lo hacía con mi papá, yo les decía, y les cuento, les transmito lo que ellos están viviendo, y yo les hago saber, mira, aparte de esto, tú lo sembraste en mí, yo lo sembré en mi hijo, y ahora le digo yo, mamá, tus nietas lo están viviendo, lo están pasando y lo disfrutan. Yo le decía a mi papá también lo mismo. Así que tal vez la tarea no sea fácil, pero es muy gratificante, es muy buena. Y otro punto más para terminar. Recuerde que usted es la representación visible y en carne física del Dios Todopoderoso. Ellos no podrán acercarse a nuestro Padre Celestial si no ven reflejado en ese Padre terrenal, en usted, lo que es Dios. Por eso es tan importante que usted les refleje y les proyecte a sus hijos lo que realmente Dios es. Entonces usted como papá restaura, consuela, disciplina, ama, consiente, les da las cosas, les provee todo, se ríe con ellos, llama la atención, forma, los defiende, los prepara, y entonces cuando ellos estén recibiendo el conocimiento y la revelación de ese Padre Celestial, para ellos será muy fácil recibirla y entenderla, porque lo han visto a través de su Padre terrenal. Su deber, papá, su deber, mamá, es mostrarle a través de su carácter, de su vida, de su testimonio, de su fruto, a un Padre Celestial, a un Padre perfecto. Por eso esfuércese y dé lo mejor de usted. Por eso esfuércese, sacrifíquese y dé lo mejor de usted, con tal de que ellos conozcan al Padre perfecto, al Padre de los cielos. Soberano Dios, te alabo y te bendigo y te doy gracias, porque sé que muchos han sido confrontados hoy con la palabra y han entendido este reto. Sé, Señor, que en medio de momentos tan difíciles, tan tormentosos como los que estamos viviendo, una sociedad en decadencia, una sociedad apartada del Señor y todo, se está levantando una generación de jóvenes, de chicos y chicas buenas, amorosos, temerosos de Dios y que van a cambiar. Que ellos van a entender o están entendiendo que son la luz del mundo. En otras palabras, son la esperanza, son la guía para esa generación que se está perdiendo. Y nuestros hijos, los hijos del pueblo de Dios, marcarán la diferencia. Los hijos del pueblo de Dios enseñarán que hay un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios que cambia y transforma vidas. Bendiciones para todos y no renuncien a su gran llamado, a su gran responsabilidad. Sigan adelante a pesar de y deleítense en el Señor. Dios les bendiga a todos.